organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del segundo libro de Samuel. Vamos a continuar el estudio desde el capítulo 22 en adelante. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. El Salmo de David dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoco al Señor. Llamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a su oído. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y de las cargas nubarrones hizo pabellones que los rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó flecha y centellas contra mis enemigos. Los dispersó y los puso en fuga. A causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo sus manos desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mis enemigos poderosos, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presente tengo toda su sentencia, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro ante él y me he abstenido de pecar.
El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Tú eres fiel con quien es fiel. Es irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, ilumina mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar muralla. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en la altura. Adiestra mis manos para las batallas y mi brazo para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu bondad me has hecho prosperar. Me has despejado el camino. Por eso mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No retrocedí hasta verlo aniquilado. Los aplasté por completo. Ya no se levantan. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate, pero mis plantas sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedí ayuda, no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé, parecían el polvo de la tierra. Lo pisoteé como al lobo de las calles, como al lodo de la calle. Me ha librado de una turba amotinada, me ha puesto por encima de los paganos, me sirve gente que yo no conocía, son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de su refugio. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exalta por encima de mis adversarios, me salva de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grande victoria a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes le muestra por siempre su gran amor.
Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con las manos. Se recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el refugio lo consume, y ahí el fuego lo consume. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David: José Besebet, el taconista, que era el principal de los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ahojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Ahed, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor le dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayim. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre del hombre que se han juzgado la vida
y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joao, hijo de Sarvia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaía, hijo de Joiada, era un guerrero de Catzel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaía, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaía, hijo de Joiada, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joao, el Hanán, hijo de Dodó, el de Belén, Samá el jorodista, Elicá el jorodista, Gelé el paltista, Irá, hijo de Iques el tecotá, Abiezer el anatotita, Mebunai el husatita, Salmón el ajojita, Marai el netofatista, Gelet, hijo de Baná, el netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gilbea de los benjaministas, Benaía, el piratonista, Hidai, el de los arroyos de Gaás, Abis, Albón, el albatista, Asmavet, el bujurinita, Elijabá, el salbonista, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Samá, el ararita, Ayán, hijo de Saraar, el ararista, Elifele, hijo de Ahasbai, el macateo, Elián, hijo de Ahitofer, el gilonista, Jezro, el de Carmel, Parai, el arbista, Igal, hijo de Natán, el de Sobá, el hijo de Hangri, Selet, el amonista, Jaharai, el betrotista, que fue escudero de Joao, hijo de Sarvia, Irá, el itrita, Garet, el trita, y Uría, el hitita. En total fueron 37. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor insistió a David contra el pueblo a decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey le ordenó a Joao y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel,
desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuánto pueden servir en el ejército. Joao les respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joao y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Tatín Josí hasta llegar a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los Jebeos, los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba en el Neguev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joao le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel habían 800,000 hombres que podían servir en el ejército y en Judá 500,000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdone la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, las palabras del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quiere que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefiere, que venga 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tenga que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Araúna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado,
Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. Detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna el Jebuseo. David se puso en camino, tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y, al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y rostro en tierra se postró delante de él. Su Majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor, su Dios, vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, hechos y de la historia, señales y prodigios, Dios Padre y Creador de todo lo creado, habla a cada una de su creación. La palabra del Señor, ayer, hoy y siempre, se manifiestan en cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de nuestra vida, y nos podemos dar cuenta cuando mantenemos una conexión con el estudio de la historia del pueblo elegido, y a través de los tiempos estudiamos el Antiguo Testamento y vemos cómo el Antiguo Testamento guarda una relación importantísima con el Nuevo Testamento. De manera que en el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre hace una alianza con Abraham, le deja saber que su descendencia será tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que si la pudiera contar, que la contara, pero así sería su descendencia. También le dijo que iban a estar esclavizados por más de 400 años, pero que él un día se iba a acordar de esa alianza, iba a sacar a su pueblo de la esclavitud y lo iba a llevar a una tierra prometida que emana leche y miel. Eso fue en el tiempo del Antiguo Testamento,
Pero hoy y ahora eso se manifiesta en cada uno de nosotros de acuerdo a circunstancias y condiciones en nuestra vida presente, que si nos ponemos a analizar, así como le habló Abraham, así a cada uno de nosotros en una forma muy personal y muy particular. Abraham tenía una relación íntima con el Creador, tenía una conexión directa porque le hablaba directamente, y Abraham tenía una fe inquebrantable. Ha sido llamado el padre de la fe porque no había venido nadie antes que Abraham a creer tanto en ese Dios vivo, cuando le llamaban un Dios sin rostro. Cuando Dios envía a Moisés, llamado a través de la zarza ardiente, porque lo elige como puede hoy elegir a cualquiera de nosotros para el propósito y el plan que Él decida, aún no solamente a los perfectos y que están congregados, sino al que Él decida. Porque cuando Él usó a Moisés para llevar al pueblo de Él, y llamamos el pueblo de Él porque eran las personas que estaban creyendo en Él y que tenían fe en que Él era un Dios creador y que era el Padre de toda su trayectoria espiritual. Entonces Moisés es usado como el libertador que lo ayuda a salir de la esclavitud y va a una tierra que emana leche y miel. En el Antiguo Testamento, y hay un proceso en el éxodo del desierto para llegar a esa tierra prometida. Ayer y hoy en nosotros también hay un proceso, un éxodo para nosotros llegar a esa tierra prometida. Y luego viene Jesucristo. Así como Dios llamó a Moisés, entonces Él decide enviar a su Hijo y lo llama a darnos una salvación gratuita a todos los hombres. Mientras que Moisés en el Antiguo Testamento estaba seleccionando a aquellos que creían y mantenían la fe de Abraham, y eran los descendientes de la raza de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, de las 12 tribus que eran consagrados a quienes la promesa le valía, Dios Padre misericordiosamente elige a su Hijo único para que todos los que fueron elegidos y no elegidos, que están en la humanidad viviendo en este tiempo, que estamos formando parte de este presente, podamos tener derecho a una salvación gratuita, siempre y cuando aceptemos abrir la puerta de nuestra espiritualidad y aumentar nuestra fe, concentrarnos en cumplir el plan de Dios, que es la justicia y la humildad, obedecerle a Él y tener la aceptación de su Hijo Jesús en nuestra conciencia, en nuestra realidad, en nuestra vida, cargar con nuestra cruz y seguirle a Jesucristo. Y así viene el Padre a tener la relación personal con cada uno de nosotros para conocer el plan que Él tiene en la vida de cada cual, que solo cada cual y Dios saben cuál es y cómo se va a llevar a cabo, lo sabe el Padre. Y es nuestro deber y nuestra salvación que aceptemos a su Hijo para poder saber qué quiere Dios Padre conmigo, con usted, con cada uno de nosotros de una forma personal y particular. Jesucristo es diferente a Moisés porque Jesucristo es el Hijo y el Dios vivo que viene a decir no solo a los hijos de Abraham, sino quiero salvarlo a todos pecadores y no pecadores, consagrados y no consagrados. El llamado es para toda su creación. El llamado es para todo aquel que desee tener una relación personal
con Jesús. Le invito a estudiar y a conectar directamente con el propósito y el plan que Dios Padre Creador ha tenido siempre con su creación, y es darle una hermosa etapa de vida para vivir una experiencia de superación y un plan salvístico para que todos seamos llamados y no se pierda uno solo.